Primero dice, explique 3 aplicaciones de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Entre las muchas aplicaciones posibles tenemos los controles remotos de la televisión, de la radio, etcétera, de un juguete, ¿ya? Que lo que hace es emitir una onda electromagnética infrarroja, el circuito lo detecta y activa o desactiva determinadas cosas. También tenemos la luz ultravioleta, que es una onda electromagnética con mucha energía, una frecuencia muy alta, mayor que 10 a la 14 Hz, y esta luz ultravioleta permite ver impresiones especiales que tienen los billetes, ¿ya? Y así se puede determinar si un billete es verdadero o falso. También tenemos la tarjeta VIP, que envía una onda electromagnética al pequeño computador que está en los buses, ¿ya? Y así se ve el saldo y se actualiza. Y también tenemos otra aplicación en medicina, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear y fenómenos similares que en el fondo se basan en el eco, ¿ya? Es similar a cómo los murciélagos visualizan el entorno, solo que los murciélagos usan sonido y aquí estamos usando luz u ondas electromagnéticas. Entonces el aparato de resonancia magnética, que es un imán, es un electroimán, ¿ya? Emite una onda electromagnética, se apaga, el tejido biológico eh, absorbe parte de esa radiación y cuando se apaga la señal da un eco, o sea, recibe primero la onda electromagnética y después la emite, ¿ya? Y ese eco electromagnético permite una reconstrucción geométrica de lo que hay en el tejido correspondiente, ¿ya? Es bueno saber que esto es muy complejo porque se obtiene a veces planos y más moderno sería volúmenes, ¿ya? En vez de píxeles se puede hablar de voxeles, píxeles de volumen, y esto permite saber la configuración tridimensional, por ejemplo, de un tumor, ¿ya? Gracias a onda electromagnética. Y también hay personas que han trabajado tanto tiempo en esto que a veces se saltan el paso del computador y solo ven las señales matemáticas y el tiro dice nada, tal tejido tiene tal cosa, ¿ya? ¿Y cómo lo saben? Solo por práctica, ¿ya? Han visto tantas veces las señales magnéticas, electromagnéticas, que pueden deducir lo que hay antes de que el computador haga la reconstrucción, ¿ya? Obviamente para eso hay que tener mucha práctica. Bueno, esas son algunas de las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Letra B, complete la siguiente tabla sobre las ecuaciones de Maxwell. La ecuación número 1 es la ley de Gauss eléctrica. Indica que existen monopolos eléctricos, es decir, existe un monopolo eléctrico positivo que se llama protón y un monopolo eléctrico negativo que se llama electrón, ¿ya? Ejemplo que la verifica es el que acabo de decir, ¿ya? Se demuestra por el hecho de que existe un protón, carga positiva, y un electrón, carga negativa, ¿ya? Ecuación número 2 es la ley de Gauss magnética. A diferencia del caso 1, acá en lo opuesto, no existen monopolos magnéticos. El ejemplo que la verifica es, si parten con un imán, que es un dipolo magnético, hay un extremo que es positivo y otro negativo, y ustedes parten el imán por la mitad para obtener un polo positivo y un polo negativo. Eso no es lo que se consigue. Lo que se consigue son dos nuevos imanes. Comienzan con un dipolo magnético y terminan con un dipolo magnético, ¿ya? Ese es el ejemplo que verifica que la segunda ley es verdadera, ¿ya? La tercera ley es la ley de Faraday-Lenz. Benjamín Córdoba tiene una duda. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, cuando dice indica no existen monopolos magnéticos, o sea, como para que sea verdadero, tendría que decir, ¿existen dipolos magnéticos? ¿O cómo? Eh, ¿O solo que la para que sea ley, verdadero, ya. claro, La ecuación 2 dice que no existen monopolos magnéticos, pero todo lo demás sí existe. Dipolos, tripolos, cuadrupolos, etc. ah, ya, eso, ¿Ya? ya, muchas gracias. Pero no existe un polo positivo magnético ni un Y ni un un polo polo negativo magnético. solo están los dos.
O claro, Siempre los tres mínimo, terrenos de casa. mínimo los Ah, dos. ya. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Eh, Ecuación número 3, ley de Faraday-Lenz. Esta ley afirma que un campo magnético variable puede crear un campo eléctrico y este campo eléctrico puede crear energía o diferencia potencial. ¿Ya? Ejemplo que la verifica es una central hidroeléctrica donde desde una cascada cae agua, esta mueve una especie de remolino o turbina. El hecho de que este turbino gire hace que gire un imán, ¿ya? Así que tenemos un campo magnético variable. Y este imán permite obtener electricidad, ¿ya? Porque la electricidad surge, como ustedes ya saben, cuando trabajamos con circuitos, circuitos eléctricos, circuitos metálicos. Si hay electricidad es porque hay un campo eléctrico, ¿ya? Así que el hecho de que Chile exista como un país industrializado con energía eléctrica es gracias a la ley de Faraday-Lenz, ¿ya? Cabe señalar que la primera central hidroeléctrica la creó Nikola Tesla en las cataratas del Niágara en Estados Unidos, ¿ya? Cuando nadie creía en él, ¿ya? Él a pesar de eso consiguió financiamiento y consiguió construir una central hidroeléctrica de corriente alterna, ¿ya? Siendo que en esa época Edison alimentaba un par de ciudades con corriente continua, ¿ya? Lo cual es una corriente elitista, ¿ya? Porque es carísima, ¿ya? Y si hubiera permanecido el punto de vista de Edison, la mayor parte del planeta estaría a oscuras, porque la corriente continua es muy cara, ¿ya? Es muy cara porque eh, la resistencia eléctrica frente a la corriente continua es muy alta, así que se agota muy luego, y además los materiales se calientan mucho, provocando incendios, ¿ya? Para que eso no ocurra, habría que tener una central del tipo Edison, una central por cada pueblo, ¿ya? Así que sería carísima. Y había muchos lugares en el planeta que no podrían costear esto. Así que qué bueno que Nikola Tesla tuvo la idea de crear centrales hidroeléctricas, ¿ya? Y la cuarta ecuación es la ley de Ampère-Maxwell y afirma que un campo magnético puede ser creado por una corriente, ya lo sabíamos, pero también puede ser creado por un campo eléctrico variable, ¿ya? Ejemplo que la verifica, tomen un condensador, lo pueden construir ustedes, una placa metálica, entre medio papel, que es no conductor, así que ahí no hay corriente, y en el otro lado una placa metálica, conéctenle una batería, ¿ya? Y hagan lo mismo que en el laboratorio 4, es decir, hagan contacto y dejen de hacer contacto con la batería, y así van a lograr que entre las dos placas metálicas el campo eléctrico sea variable, ¿ya? ¿Ya? Consiguen un campo eléctrico variable sin corriente entre las placas, porque entre las placas hay papel, pero a pesar de eso van a tener un campo magnético, además, porque ese campo eléctrico variable va a crear un campo magnético, ¿ya? Me están llamando, regreso al tiro. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Benjamín pregunta cómo era la última ecuación. Ya. Ley de Ampère-Maxwell. Esa ley explica cómo se crean los campos magnéticos, ¿ya? La respuesta tiene dos partes. Una forma de crear un campo magnético es por medio de carga en movimiento, por medio de una corriente, ¿ya? Y la segunda manera es aparentar que la carga se está moviendo, y eso es con un campo eléctrico variable, ¿ya? O sea, la cuarta ecuación dice que
Un campo magnético se puede crear con una corriente o con un campo eléctrico variable, ¿ya? Sin necesidad de que haya corriente, ¿ya? En todo caso, esa corriente, el segundo caso es, el ejemplo era con un condensador. Entre una placa y otra no hay corriente, ¿ya? Sin embargo, al término matemático se le llama corriente de desplazamiento, ¿ya? Es una corriente aparente, ¿ya? ¿Más dudas? Catalina Espejo, ¿dudas? Johan dice que todo claro. Lucas Bastías, ¿dudas? Ya. Bueno, y la combinación de la tercera ecuación y de la cuarta ecuación. La tercera dice que pueden crear un campo eléctrico a partir de un campo magnético, y la cuarta dice que pueden crear un campo magnético a partir de un eléctrico. Eso implica que un campo crea al otro, ¿ya? Es como el huevo y la gallina, ¿ya? Los dos existen cada uno existe gracias al otro, ¿ya? Y así es como surgen las ondas electromagnéticas, que no son instantáneas, es decir, si aquí en la Tierra prenden una linterna, en la Luna se van a enterar 1,5 segundos después, y en Marte se van a enterar 20 minutos después, ¿ya? Porque eso es lo que se demora la luz en viajar desde la Tierra a la Luna y después a Marte, ¿ya? Y si el Sol se apagara ahora, lo sabríamos 8 minutos después, ¿ya? Porque en cierto sentido uno puede decir que la distancia al Sol es de 8 minutos luz. En vez de año luz, es minutos luz, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, complete y analice la siguiente tabla sobre medios ferromagnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos, ¿ya? Primero vamos a hablar del caso diamagnético, que es el caso normal, ¿ya? Dice, definición: material que exhibe el comportamiento base, normal o por defecto, que se basa en la ley de Lenz, ¿ya? El comportamiento normal es el siguiente. Si tienen un campo magnético externo, ¿ya? Va de más a menos, y colocan aquí un material magnético, un material diamagnético, ese es el caso normal, ¿ya? En el caso normal, más se atrae con menos y menos se atrae con más, ¿ya? Conviene, para entenderlo bien, conviene imaginar que el material es flexible, ¿ya? Esos materiales existen, ¿ya? En vez de imaginar un imán, mejor imaginemos algo que cambie su forma. Esos materiales, por ejemplo, se llaman magnetofluidos, ya, fluidos magnéticos, ¿ya? Entonces, colocamos aquí el material, el magnetofluido, y se adapta y va a tomar esta forma. Aquí va a quedar más con menos, y aquí menos con más, ¿ya? Eso significa que, como esto es sur magnético, esto es norte magnético, sur magnético, norte magnético, dentro del material, el campo propio va a ser así, de más a menos, ¿ya? Ese es el campo magnético del material, ¿ya? B del material. ¿Qué ocurre? Esa es la ley de Lenz, ¿ya? La ley de Lenz. Más se atrae con menos, menos se atrae con más, y el efecto es que dentro del objeto se suman los dos vectores, ¿ya? Efecto neto
efecto neto, el campo externo es así dentro del material y el campo del material es así. Son opuestos, así que cuando los sumen van a obtener un campo neto menor que el campo externo. ¿Ya? Un campo neto adentro menor que el externo. ¿Por qué es menor? Porque se están restando. ¿Ya? Eso implica que la permeabilidad magnética del material es menor que la del vacío. ¿Ya? Permeabilidad magnética menor que la del vacío. ¿Ya? Ese es un medio diamagnético y ese es el comportamiento normal de la materia. ¿Ya? Entonces, caso 1 sería permeabilidad menor que la del vacío, la siguiente es permeabilidad igual a la del vacío, ¿ya? Y la tercera es permeabilidad mayor que la del vacío, dividida en dos casos, un poco mayor y mucho mayor, ¿ya? Me están llamando, regreso al tiro. Ya estamos hablando de materiales diamagnéticos, dos aplicaciones. La primera puede ser los trenes de levitación magnética, ¿ya? Piensen que en la actualidad los vehículos gastan energía o queman combustible para conseguir una fuerza neta igual a cero, ¿ya? Se gasta energía para conseguir nada, para conseguir que la fuerza neta sea cero. Y gracias a eso se mueven con velocidad constante, ¿ya? Lo que pasa es que el motor, la fuerza que genera el motor de un auto, tiene que anular al roce. Cuando se anulan, consiguen velocidad constante, ¿ya? O sea, queman combustible para conseguir nada, fuerza neta igual a cero, o movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Entonces, si pudiéramos quitarle el roce al sistema, no quemaríamos combustible, ¿ya? Solo necesitaríamos energía al principio y al final, para pasar de velocidad cero al movimiento y para pasar de movimiento a detención, ¿ya? Y eso lo consiguen los trenes de levitación magnética, que son diamagnéticos, y los primeros en inventarlo fueron los japoneses, ¿ya? Que mediante corriente crean electroimanes, y esto hace que el tren flote, que flote un poquito, y gracias a eso se desplazan sin roce, ¿ya? Solo hay que gastar energía al principio y al final. Esa es una aplicación muy buena de los materiales diamagnéticos, ¿ya? Eh, Otro ejemplo son los superconductores, que son elementos químicos normales, pero cuando se les somete a mucho frío, 4 Kelvin, 10 Kelvin, etcétera, la resistencia baja a cero, ¿ya? Y en ese caso, si inyectan una corriente, si un pulso de corriente en el cable, esta corriente en teoría va a durar infinito, ¿ya? Se sabe al menos que puede durar 300 años, mínimo, esa corriente, y sin batería, ¿ya? Solo dándole el impulso inicial, ¿ya? Se afirma que un superconductor es un material diamagnético perfecto, ¿ya? Johan pregunta, ¿qué sucede si el material toca los extremos del sistema como una especie de puente? Creo que está hablando de un superconductor, ¿ya? Cuando pasa eso, se obtiene una corriente que circula por una espira, pero sin una batería, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Una corriente permanente, mínimo por 300 años. ¿Ya? Ya, entonces ahora el siguiente caso es
permeabilidad magnética mayor que la del vacío, dividida en un poco mayor y mucho mayor, ¿ya? Cuando es un poco mayor, el material se llama paramagnético, ¿ya? Y el material se puede magnetizar, ¿ya? Si es paramagnético o ferromagnético. ¿Qué significa que se magnetiza? Si toman una aguja de hierro y la frotan por un imán, ¿ya? La frotan por un imán y después la sacan, va a quedar magnetizada, ¿ya? Antes no, inicialmente no tenía magnetismo y después de eso queda como si fuera un pequeño imán, porque se ve afectada por el magnetismo externo, ¿ya? Se puede definir el paramagnetismo como la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente al campo externo. Es lo contrario al dibujo que hice en el pizarrón, ¿ya? En el pizarrón dibujé la flecha roja en contra del campo externo, en cambio en este caso queda a favor, ¿ya? Queda a favor. Pero cuando es paramagnético, esto no pasa en el 100%, ¿ya? Algunos quedan a favor y los otros quedan caóticos. En el caso ferromagnético, casi todos quedan a favor, ¿ya? Entonces, el caso paramagnético es un ferromagnetismo débil, ¿ya? Y el ferromagnetismo es un paramagnetismo intenso. Solo depende del porcentaje de magnetización que consigue, ¿ya? Está hablando de paramagnetismo, entonces, los mini circuitos eléctricos del material, que son electrones girando, porque tienen órbitas, ¿ya? Terminan alineándose paralelamente al campo externo, pero no todos, un porcentaje pequeñito. Lo suficiente para que se pueda decir que quedó magnetizado, ¿ya? Además se sabe que la magnetización es directamente proporcional al campo magnético externo. Mientras más fuerte sea el imán externo, mayor va a ser el grado de magnetización. Pero este depende de dos cosas. Depende de la constante de Curie del material, es directamente proporcional a la constante de Curie y es inversamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Ejemplo de situaciones paramagnéticas, existe la resonancia paramagnética nuclear. Y este tipo de resonancia lo que hace es interactuar con el magnetismo del spin, ¿ya? Sabemos que el magnetismo lo puede crear una corriente, entonces cuando los electrones de tejido biológico están girando, hay una corriente, ¿ya? Son aproximadamente órbitas circunferenciales que miden el radio de Bohr, pero también el electrón gira sobre sí mismo. Ahí hay una corriente aún más pequeñita, ¿ya? Entonces la resonancia paramagnética nuclear interactúa con la corriente de los spines, ¿ya? Que es mucho menor que la de las órbitas. Y otro caso paramagnético es que cuando un geofísico va a terreno para detectar, por ejemplo, donde hay hierro, donde hay níquel, etc., lo que hacen es caminar con un magnetómetro, por ejemplo, cada 10 metros, ¿ya? Y tomar la medición. El terreno suele ser paramagnético y a veces hay pics ferromagnéticos. Entonces, haciendo un mapa de los valores, distinguiendo paramagnetismo de ferromagnetismo, se puede saber dónde está un posible afloramiento de hierro, de níquel, etcétera, para poder explotarlo, ¿ya? Y con eso podemos tener una mina de hierro. ¿Ya? Y materiales ferromagnéticos es un caso paramagnético extremo. La permitividad, la permeabilidad magnética es mucho mayor que la del vacío, ¿ya? Aquí dice definición, material donde se produce el ordenamiento magnético de todos o casi todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido que el campo magnético externo, ¿ya? Se manifiesta por el hecho de que se magnetiza totalmente o casi totalmente. Aquí también se cumple que la magnetización es directamente proporcional al campo externo
con la diferencia de que puede ser permanente, ¿ya? O sea que cuando el campo magnético externo es cero, puede que no parta en cero la magnetización, puede que parta más arriba, ¿ya? Porque puede ser permanente, y además, como es ferromagnético, la pendiente es mayor, es decir, la relación entre campo externo y magnetización, para el caso paramagnético es así, con poca pendiente, y para el ferromagnético es mucho mayor, ¿ya? Porque es un paramagnetismo intenso. Aplicaciones del ferromagnetismo. Resulta que para que funcionen nuestros aparatos informáticos, por ejemplo los discos duros, usan materiales ferromagnéticos, ¿ya? Por ejemplo, neodimio. Todas las tierras raras son extremadamente ferromagnéticas, ¿ya? El hierro, bueno, ferromagnético viene de hierro, ¿ya? El hierro es ferromagnético, pero hay cosas mucho más ferromagnéticas, pero cuesta mucho encontrarlas, las tierras raras, ¿ya? Como el neodimio. El mayor exportador de tierras raras es China, exporta casi un tercio de todos los materiales intensamente ferromagnéticos, y lamentablemente estos materiales se están acabando, y cuando se acaben, porque estas minas no son eternas, no son infinitas, cuando se acaben vamos a tener problemas en términos de Wi-Fi, computación, celular, etc. Así que se está buscando otras formas de explotar estas tierras raras, ¿ya? Como por ejemplo los asteroides y meteoritos. Eso podría incentivar la exploración espacial, ¿ya? Para mejorar la informática, internet, etcétera, se necesitan tierras raras. Lamentablemente en nuestro planeta son raras estos materiales, pero los asteroides no, ¿ya? Ahí abundan, ¿ya? Entonces eso es para el caso ferromagnético, ¿ya? ¿Alguna duda? Johan pregunta si los detectores de metales funcionan de esa forma. Funcionan de una forma muy parecida, es como una resonancia magnética, ¿ya? Emiten una onda electromagnética y reciben el eco, ¿ya? Sí que sí, muy parecido. Y muy parecido a lo que hicimos en el laboratorio 4, ¿ya? ¿Más dudas? Otro ejemplo de los ferromagnéticos son los electroimanes, ¿ya? En los deshuesaderos de automóviles. Cuando se levanta un automóvil, las grúas usan magnetismo, ¿ya? Y eso es porque tienen un electroimán, ¿ya? Cuyo núcleo es un material ferromagnético. Y así consiguen que las líneas de campo magnético se concentren. Al ser concentradas, se consigue que el magnetismo consiga levantar un auto, ¿ya? Me están llamando, regreso al tiro. Ya, ¿dudas? Pasamos al ejercicio 3. Ah, ¿hay una duda? Ah, no, ya. Ejercicio 3. Para cierto rayo de luz, los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético se orientan de acuerdo con los versores que se indican en la siguiente tabla.
¿Ya? Voy a tomar apuntes de la tabla. Tenemos versor del campo eléctrico, de la velocidad de la onda y del campo magnético. En el caso 1 es el eléctrico es I tombo, la velocidad no la sabemos, campo magnético es J. Caso 2, campo eléctrico es J, velocidad es menos I tombo, campo magnético no lo sabemos. Caso 3, vector velocidad es 0,7 en X, 0 en Y y 0.707 en Y. Eso implica que es un versor porque por Pitágoras el tamaño vale 1, la velocidad vale J, campo magnético no sabemos. Caso 4, campo eléctrico en menos J, velocidad es I, campo magnético no sabemos. Ya. Ya, en este ejercicio entonces hay que recordar que si tenemos una fuente luminosa como la linterna, el vector velocidad va a ser así, ese es el pulgar, regla la mano derecha, el campo eléctrico va a ser así, ese es el dedo índice, y el campo magnético va a ser así. Ese es el dedo cordial. Y estos vectores son mutuamente perpendiculares, ¿ya? Lo que implica que el vector velocidad es igual a E cruz V, ¿ya? Y esto se puede expresar por medio de una ayuda mnemotécnica que resume 6 igualdades. Hacia allá es positivo, y aquí se anota velocidad, campo eléctrico y campo magnético, ¿ya? Ya. Hay un alumno afuera, vuelvo al tiro. Ya. Las 6 ecuaciones que representa este dibujo, primero las voy a leer en sentido antihorario positivo, que sería E cruz V es C, el que sigue es B cruz C es E, el siguiente C cruz E es B, y ahora al revés, en sentido horario, E cruz C es menos B, el que sigue B, E cruz C menos B, C,
cruz V es menos E y B cruz E es menos C. ¿Ya? Así que en el primer ejercicio tenemos que el versor del campo eléctrico es Y-tongo, el del campo magnético es J. ¿Cuánto vale el vector velocidad? Usamos esta igualdad, ¿ya? El versor de la velocidad va a ser E cruz V, o sea, Y cruz J, y eso da K-tongo, ¿ya? En el caso 2, nos preguntan por el versor campo magnético, sería este, ¿ya? Calculamos C cruz E, C cruz E, el versor C es menos Y-tongo, el versor E es J, ¿ya? Y cruz J es K, y con el signo menos da menos K. ¿Ya? Caso 3, ¿cuánto vale el campo magnético? Vale C cruz E, en este caso el vector velocidad vale J, 0, 1, 0, el versor del campo eléctrico vale 0.707, 0 y 0.707, ¿ya? Al hacer el producto cruz obtenemos en X 0.707, en Y obtenemos 0 y en Z obtenemos menos 0.707, ¿ya? Caso 4, ¿cuánto vale el campo magnético? Vale C cruz E, o sea, Y cruz menos J, ¿ya? Y cruz J es K, con el signo menos da menos K, ¿ya? Caso 5, ¿cuánto vale el versor del campo eléctrico? Vale V cruz C, el versor del campo magnético es Y-tongo, el de la velocidad es menos J, ¿ya? Y cruz J es K, con el signo menos da menos K. Y caso 6, campo eléctrico es V cruz C, el campo B apunta en 0.707, 0, menos 0.707 y 0, y el versor velocidad va en K-tongo, y esto da, en X da menos 0.707, en Y da menos 0.707 y en Z da 0. ¿Ya? Ahí está terminado. Ya. ¿Alguna duda? Catalina Sánchez, ¿dudas? Johan Ley dice que todo claro. Francisca Cuevas, ¿dudas? Kevin dice que todo está bien. Ya. Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta ayudantía.
descarguen el PDF y traten de rehacer estos ejercicios que hemos hecho para así autoevaluarse, ¿ya? Ver qué cosas encuentran difícil, qué cosas encuentran fácil, y cualquier duda envíen la consulta por medio del repositorio de dudas que está en Google Drive, ¿ya? Eso sería por hoy, hasta luego, que estén bien.